y conseguiremos financiamiento y haremos una especie de campamento de creadores, entendiendo por creadores, artistas, científicos y filósofos, esperemos, y si no, pues al menos vivimos esta noche. Muchas gracias a Venecia, al Vato, al Iván y a toda la banda que va a participar hoy, al Pavito y a la raza que está apoyando, y al Freddy, que nos salvó la vida porque el lugar de Hipate ahora está pues como en obra negra. Y bueno, tomamos el libro, el título de un poemario de Abigail Bojorquez, como una evocación a la fuerza necesaria que necesitamos para crear, arriesgándolo todo, ¿no? Sí, a huevo. Pues gracias, plebes, bienvenidos. Buenas noches, pues muchas gracias por la invitación a este foro con este título tan hermoso de Digo lo que amo, este poemario de Abigail Bojorquez. Y pues nosotros vamos a empezar compartiendo una experiencia creativa. Una vez charlando con Paco por ahí en un barecito de la ciudad, una cantina pues de la ciudad, le comentaba yo a Paco que estaba muy emocionada con un proyecto en el que estoy trabajando. Yo soy maestra de artes plásticas, doy clases en la Universidad de Sonora, entonces estoy trabajando con un grupo en una asignatura que se llama dibujo monumental. Y pues el dibujo monumental consiste en hacer proyectos de dibujo en gran formato, y por lo tanto se conecta mucho con el arte público, porque el generar proyectos de gran formato pues nos permite comunicar de una manera pues mucho más directa, ¿no? Comunicarnos con el otro, o sea, hacer cosas que tiendan a lo urbano y así. Entonces trato de trabajar con mis alumnos en proyectos que tengan que ver, que nos conecten con nuestra identidad, con nuestra cultura. La idea es como reflexionar desde nuestro entorno inmediato, quiénes somos y qué queremos hacer, qué queremos proyectar desde el dibujo, en este caso, pues el dibujo en grandes dimensiones. Y en esta ocasión, pues a mí me pareció maravillosa la posibilidad de poder tomar ese proyecto, pues que a fuerzas lo tenemos que hacer, que lo hacemos en la clase, tomarlo como un pretexto para conectar a los chicos con la poesía y en este caso en particular con la poesía de Abigail Bojorquez. Entonces, pues nos introdujimos en un viaje donde empezamos a leer a Abigail, en vez de ponernos a dibujar, empezamos a leer a Abigail en las sesiones. Tuvimos a Iván Ballesteros de invitado en una de las sesiones para platicarnos un poco de Abigail. Nos conectó con la poética, porque en un principio a los chicos la verdad pues sí les parecía como difícil empezar a interpretar el poema de una manera personal, o sea, introducirse en la poética de Abigail. Entonces lo que hacían en un principio, no sé si me desmienta ahorita Luis, era como interpretaciones así como muy descriptivas o muy directas de las líneas poéticas, ¿no? de lo que estaban leyendo en ese momento. Entonces pues nos clavamos así, vamos a dejar de dibujar, vamos a empezar a leer. Aquí estamos en una sesión de estas donde estamos leyendo, ¿no? Leyendo en voz alta, y la verdad es que a mí se me pone un poco la piel chinita así de acordarme, porque cambiar la dinámica de una clase donde siempre estás concentrado en desarrollar técnicamente tu dibujo, mejorarlo, en aspectos que son muy académicos o muy prácticos desde las metodologías del dibujo, y pues dejar todo eso por un momento y profundizar en la poesía, pues la verdad es que sí nos dio un giro muy, muy hermoso, ¿no? Aquí está el espacio donde, pues después de algunos diálogos conseguimos para proyectar nuestro trabajo, para montarlo ahí cuando esté listo. Y entonces lo que hacíamos era como que en la clase trabajar en tratar de echarnos un clavado en la poesía de Abigail. Y esto, pues en un fin de semana, por ejemplo, nos fuimos a recorrer el espacio para percibirlo y ver cómo íbamos a materializar este proyecto basado en la poesía. Entonces, pues como los chicos empezaron a analizar
la poética o entrarle a la poética desde sus herramientas plásticas. Me sorprendió mucho a mí que un equipo hizo esto. Es un diagrama en base como a cromatismos, así como el círculo cromático y todo esto para poder darle un sentido a la teoría del color, pero ellos lo hicieron desde los diálogos que tuvimos sobre la poética de Abigail. Entonces empezaron a como categorizar los poemas o a vincularlos con colores según las sensaciones o según las temáticas que iban identificando, y pues ya como son chicos que ya están por egresar, pues claro que ya apoyados pues en teoría pues, de la percepción o de la psicología del color, etcétera, ¿no? Igual les comparto así rápido porque bueno, me pareció importante compartir esto, a que se vea a lo mejor como muy académico quizá, no sé, pero yo ya en estos momentos de mi carrera, podría decir, o de mi vida, no sé, estoy muy enfocada en los procesos, cada vez me importan más los procesos y pues puedo decir que menos la obra final o el resultado. Entonces me parece a mí hermoso ver cómo ellos empezaron a lo mejor como a aprender este lenguaje de la poética o introducirse en el lenguaje de la poética de Abigail y a tratar de desentrañarlo y convertirlo en un signo gráfico o en una atmósfera, ¿no? En colores. Aquí, por ejemplo, se ve una interpretación que hizo, de hecho es el equipo de Luisa que hizo este trabajo, donde en base a esa teoría de los colores que hicieron en base a la poética de Abigail, pues ellos empezaron a generar estas atmósferas para los poemas que ellos habían elegido abordar, que al final así fue la dinámica. Los alumnos de este grupo eligieron un poema o eligieron un aspecto de la poética de Abigail, algo que llamara su atención y con lo que se vincularan, porque la idea era no ilustrarlo, o sea, no trabajar como a partir de una ilustración, sino que más bien es como introducirnos en la poética y vincularnos con ella y ver, o sea, con qué aspectos coincidíamos ellos, por ejemplo, ahora pues una generación tan distante a lo mejor de la de Abigail, pero con qué conectaban pues de la poesía de él. Y en base a eso pues hicieron ellos series hicieron fotos, bocetos, empezaron a trabajar, ¿no? Construyendo este imaginario a partir de la poética. Y dice aquí nomás una alumna que no vino, pero les voy a leer rapidito, dice, al comenzar el proyecto juntamos los poemas que queríamos utilizar y nos dimos cuenta que funcionaban como si se contara una vida. Se comenzaría con la infancia, el descubrimiento de la pasión hacia la literatura, así como las primeras experiencias con el amor, pasando por el amor sexual, en este caso homosexual, y de ahí a la experiencia de la pérdida, para después abordar el tema de la muerte. Todo lo anterior nos llevó a pensar que funcionaba como un ciclo en donde las obras del autor nos inspiraron a crear. Entonces ellos abordaron, por ejemplo, en un equipo, a partir de varios poemas de Abigail, quisieron plantear como un ciclo de vida y inspirados también en este aspecto cromático que les platico, ¿no? Les muestro algunas de las obras. Pues, son piezas que son de 3 metros de altura por 2 metros de ancho, o sea, son piezas para realmente hacer como un ejercicio contemplativo al verlo. O sea, el arte, pues la pintura en grandes dimensiones nos obliga a movernos hacia atrás, a apreciarlas desde pues, con más espacio. ¿No se ve? Ah, es cierto, está desenfocado. Bueno, y aquí agregué unos fragmentos que, como les digo, no están realizadas a manera de ilustración, pero sí hay un vínculo directo con algunas frases, o sea, como que fueron para ellos muy reveladoras, con algunos fragmentos, perdón, de los poemas. Por ejemplo, en este caso, esta pintura en particular está inspirada en Exordio. ¿Sí se aprecia? ¿Sí se ve? Más o menos, ¿sí? Ah, ok. Sí, a lo mejor también por las luces. Esta obra es de Luis Quijada, quien tenemos aquí
presente, que fue el único que se animó a venir de mis alumnos. Ahorita le voy a ceder la palabra. Muy bien. Bueno, esta está inspirada en Llanto por la muerte de un perro, pero también ahorita les va a platicar Luis en otros poemas, ¿no? Con los que fue construyendo esta imagen. Te voy a ceder la palabra, Luis, para que... Hola. Pues como que comentaba la maestra, ¿no? Nosotros vimos bueno, primero que nada, pues creo que me toca representar a todos los alumnos, espero que no les vaya a quedar mal, ¿no? Como comentaba la maestra, pues nosotros en nuestro equipo vimos que habían ciertos, ¿cómo decir? Como ciertas temáticas generales, digamos, ¿no? Que englobaban ciertas partes de las cosas que abordaba pues este autor en sus poemas. Ninguno de nosotros tenía mucha experiencia en lo poético, lo narrativo, ¿no? Y creo que sí, como menciona la maestra, fue un poco complicado querer hacer, digamos, como esa traducción. Yo personalmente, pues mi experiencia con la lectura es más que nada novelas, ¿no? Como que nunca me voy tanto por lo más, por lo poético, lo abstracto, digamos, no estoy tan acostumbrado a lidiar con eso directamente. Pero creo que me funcionó mucho verlo como cuando aprendes un idioma nuevo, te dicen que evites hacer como una traducción directa, ¿no? Que hay muchas palabras que no se traducen palabra por palabra, no puedes traducir una oración y conservar como que la misma idea. Entonces como que esta idea de traducción versus interpretación, digamos, a mí me ayudó mucho a poder, digamos, buscar una sensación que englobe el mensaje que se está queriendo transmitir. Entonces, por ejemplo, aquí en mi obra yo me enfoqué mucho como en el ambiente, ¿no? En la ambientación, la atmósfera que se genera, porque pues sentí que sobre todo en mi ignorancia del tema y del autor específicamente, sentí hasta a lo mejor un poco irrespetuoso, no sé, ¿no? Querer directamente asumir que entiendo a qué se refieren sus poemas, digamos, ¿no? Pero creo que ya lo bonito de irse más por el lado de la interpretación, creo que encontrar en donde yo puedo personalmente sentir como una conexión con lo que él escribe me sirvió mucho para como que guiar mi proceso, ¿no? Aquí, como menciona la maestra, sí me guié en, digamos, la sensación de varios poemas, pero fueron dos los que más directamente usé, ¿no? Que es el del perro que mencionaba la maestra. Pero creo que conforme fue avanzando, se fue cada vez concentrando más en el poema que dedica a su madre. Se llama Madre, ya he crecido. Creo que no, sí, no estoy cambiando palabras aquí. Creo que por como les comento, por experiencias personales, creo que yo conecté con ciertas temáticas, ¿no? Es un poema que habla mucho habla como de sentimientos encontrados del autor con su experiencia en su hogar, principalmente como que su desarrollo y su relación con su madre. Yo obviamente no puedo saber cómo fue la experiencia específica para él. Vivió en otra época con otras vivencias, pero sí logré sentir, digamos, logré identificarme en ciertas sensaciones que a lo mejor ni él mismo sabe expresar directamente, que fue lo que me pareció tan interesante, que presenta muchas como contradicciones en este poema, ¿no? Es un poema que siento que habla mucho como de lo agradecido que está con su madre, pero también de esa culpa que siente hacia ella. Él, en las vivencias que tuvo y la vida complicada que tuvo, se siente como, a lo mejor esta idea también que se presenta mucho en novelas que más conozco, ¿no? Pero luego, directamente, por ejemplo, en Frankenstein, ¿no? Que hay mucho como un reclamo al creador. Entonces como que sentí una sensación parecida cuando leí esa novela, ¿no? Como que es él queriendo ser agradecido con su madre, pero también sintiendo como una frustración de lo que le tocó vivir o de las cosas que a lo mejor no podía ni siquiera reclamar. Entonces como esos niveles complicados de sentirse mal, pero sentirse mal por sentirse mal, esa frustración, siento que fue algo que me llamó mucho a mí, ¿no? Entonces intenté enfocarme en esa obra y usar más que nada como elementos atmosféricos para tratar de expresarla. Sí
sí he tenido la suerte de que cuando la gente ve el trabajo, sí me dan más o menos palabras claves que yo estaba buscando, ¿no? Que yo busqué como sentir la presencia de la madre, sobre todo aprovechando que, como dice la maestra, el formato monumental da para muchas posibilidades, ¿no? Entonces, yo al leer este poema como que me imagino a mí mismo de pequeño viendo una figura materna, ¿no? Algo como muy imponente, muy presente, pero también como un poco lejano, digamos, a lo mejor. Entonces decidí mostrar pues a la madre, pero más como una figura que ocupa esa atmósfera, pero como que intentar que fuera como algo ambiguo la sensación que se produce, ¿no? Que no se sienta demasiado cálido, no se sienta demasiado frío, no se sienta demasiado cerca ni demasiado lejos. Entonces creo que ahorita ya estoy logrando acercarme un poquito más a esa sensación que busco. Y bueno, respecto a lo directamente gráfico, no quise poner simbología, digamos, por lo mismo que siento que no está en mi dominio, ¿no? De hecho, al principio la ventana tenía como una flor marchita en un vaso. No sé qué tanto se alcance a apreciar ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, eso sentí que era muy, muy directo, ¿no? Como que no era muy sutil, entonces decidí conservar solo la luz de la ventana, ¿no? Que fuera la presencia de la luz más que los elementos en ella. Y como esta sensación crepuscular, difícil de definir, si es el atardecer, el amanecer, pero como esa sensación de un descanso a medias, no sé si se entienda, ¿no? El poema es algo largo y va como por diferentes fases de su vida, pero una frase que repite mucho es además del título de Madre ya he crecido, hay una frase que repite después de como que narra cosas que hacía su madre por él, pero luego como que remataba diciendo, hacías esto, esto y esto, pero lo hacías en silencio porque temías despertarme, o te aguantabas las cosas que pasaban aquí porque temías despertarme. Como que ese sentí que era un factor muy importante, ¿no? Como esa distancia de expresión entre los dos personajes, digamos, pero también ese esfuerzo de la figura materna, pero al mismo tiempo esa falta de descanso en ambas partes, me imagino. Ya respecto a la temática y creo que ya se me acaban las palabras, ¿no? Para expresarlo. Respecto al proceso, pues ha sido para mí muy retador. Yo soy de esas personas que aprendieron que mi primer contacto con la plástica fue dibujando, ¿no? Pero yo dibujaba en mi cama con el cuaderno así en la cara y el lapicito así, ¿no? Entonces esto es por mucho lo más grande que he hecho en todo lo que he trabajado, y a mí me ha servido mucho de muchas maneras, pues, ¿no? Desde el llevar un proyecto, la conexión con otras disciplinas, pero directamente lo que es el trabajo de los materiales y la presentación. Siento que ha sido es algo que me ha nutrido mucho, digamos, ¿no? en mi experiencia. Y pues, de hecho estoy muy agradecido con este proyecto, incluso y con la maestra también, porque que haya elegido como confiar en nosotros para hacer esto, ¿no? Y que nos haya estado animando durante todo el proceso. Y no todos pudimos continuar con los trabajos que teníamos planeados, pero pues igual me da mucho gusto que varios de nuestros compañeros sí se animaron, pues, ¿no? a continuar este proyecto aún fuera de lo que incluían nuestras clases. Y creo que pues eso es lo que se me ocurre expresar, ¿no? Quería terminar con un agradecimiento para los compañeros y la maestra, y creo que por mi parte sería todo por ahora. Y pues por compartirnos tu experiencia. Pues para mí es muy significativo eso, ¿no? Por ejemplo, el impacto, más allá del proyecto y que se lleve a cabo la exposición y todo, pues el impacto que pueda tener en los chicos, en ellos, el contacto con la poesía de Abigail, el que los haga cuestionarse, el que los haga encontrarse, incluso llegar a este punto de decir, ya no se me acaban las palabras, y a fin de cuentas pues es precisamente donde entra el lenguaje plástico, ¿no? Para poder generar este otro tipo de lenguaje, de signo, en este caso pues el signo visual, y a partir del poder expresar lo que no podemos decir.
Y bueno, ya siento que ya nos estuvimos mucho, no sé cómo ande de tiempo por ahí, Paco, pero pues les paso nomás así una vista rápida. Está el poema en el que está inspirada la pieza, o el que tiene como el vínculo más directo con la pieza, con la obra, y la obra en proceso. Estas obras pues se van a exponer en noviembre, y sería pues para conmemorar también el aniversario luctuoso de Abigail, en una exposición pues que espero tenerlos por ahí. Yo les haré llegar invitación acá por medio del foro Digo lo que amo. Y bueno, acá están otras de las obras. Y bueno, no puse imágenes de todas porque sabía que íbamos a tener tiempo reducido, pero la idea es pues esto, dar a conocer lo que están haciendo los chicos y cómo se pueden tejer puentes o crear puentes pues entre la literatura y las artes plásticas, y en este caso pues como les digo, con la poesía directamente, y cómo a nosotros pues nos abre otras posibilidades, ¿no? Para expresarnos, para decir lo que amamos. Pues muchas gracias por escucharnos, y pues muy bien, gracias. Preguntas, comentarios. Quisiera saber, ahorita porque se me ocurrió y se me antojó, pero quisiera saber si no hay alguna intención de sacar alguna especie de publicación donde podamos ver las pinturas con los poemas. Sí está en el proyecto una publicación precisamente así como a manera de memoria de la exposición o de catálogo, pero hay un problema con la parte de añadir el texto poético por los derechos, entonces hay un detalle ahí, pero ya veremos. Pero sí, de que se va a publicar algo, se va a publicar. A lo mejor encontramos la forma de generar ahí un guiño para vincularlo con el, no sé, con el, La referencia. Sí, la referencia. Sí, pero sí está en plan. Sí. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta? Sí. ¿Cuál es tu poema favorito de Abigail? Ay, qué difícil. Pues yo no sabía hasta que hicimos este proyecto además hasta un poco me identifico más con otros, pero el poema Exordio me encanta, me gusta mucho, me cala mucho, y no sé, hasta siento que yo lo empujé a algunos alumnos a que trabajaran con él de manera inconsciente quizá. Pero yo creo que en estos momentos de mi vida creo que es eso. Que lo lea. Se lo leo. Pero no lo traigo entero. Traigo un fragmentito aquí, les voy a leer un fragmentito pues ya que me dieron cuerda aquí para cerrar nomás. No, pero es un fragmento, o sea, dijiste desde el principio. Pero bueno, va. Y luego no veo. Inúndame, haz de mis huesos el temblor, no tardes tempestad, golpea, abre con puertas sin descanso al vértigo, amor de mi niñez, poesía, pertúrbame, combáteme, mira mi corazón, préndele fuego. Ya no puedo, me tiemblan las letras en la pantalla, pero léanlo. Muchas gracias.